La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todos ustedes, mis amados televidentes. Estoy contento de estar con ustedes una vez más, llevándoles a través de las páginas de las Santas Escrituras, a través de las enseñanzas que nos ayudan a entender cómo vivir la vida que Dios nos ofrece por la fe que es en Cristo Jesús. Hemos estudiado que ninguna condenación existe para los creyentes que se disponen a recibir a Cristo en su corazón y andar en el Espíritu, es decir, en el Espíritu de vida en Cristo. Porque esa ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra ciertamente de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, en segundo lugar, estudiábamos en el programa anterior, decíamos que ninguna obligación, no tenemos ninguna obligación con la carne, pero sí con el Espíritu que nos da la capacidad de ser más que vencedores sobre la carne y sobre todo pecado. Por lo tanto, vamos a estudiar esos interesantes pasajes bíblicos para que podamos entenderlos. Entonces, el Espíritu nos da vida y nos capacita también a ser más que vencedores en los sufrimientos que vienen por causa de servir a Dios. Aunque los creyentes sufrimos por causa de ser santos, mientras tanto que los que viven en delitos y pecados sufren ciertamente a consecuencia de sus propios pecados, sin tener ciertamente la capacidad de ser vencedores sobre ese problema, a menos que reconozcan el poder de la sangre de Jesús que limpia a todo ser de todo pecado. Ahora bien, cuando el apóstol en el capítulo 8 de Romanos, es el que estamos estudiando, según el verso 18 al verso 39, encontramos que no hay ninguna separación. El espíritu y el sufrimiento caminan ciertamente de la mano, pero somos, como dije, más que vencedores en Cristo Jesús. Aunque ahora los creyentes soportan el sufrimiento, disfrutarán de la gloria cuando Cristo regrese. Vayamos inmediatamente a Romanos capítulo 8, según el verso 18 en adelante. Y nos dice el apóstol: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, a la luz de estos interesantes pasajes, como vemos el versículo 19 al verso 21, es más, la creación entera gime bajo la esclavitud del pecado, pero gracias a la desobediencia de Adán. ¿Por qué digo gracias a la desobediencia de Adán? Pues todos estamos bajo de ese dolor por causa del pecado de nuestro primer padre llamado Adán. Pero cuando Cristo finalmente aparece, cuando Cristo finalmente aprecie a Satanás, aparezca para apresarlo, libertará la creación completa de su esclavitud. Se lo recalco, a través de Adán fuimos esclavizados al pecado y a la muerte. Pero Cristo vino a dar su vida y rescatarnos ciertamente del pecado y de la condenación por causa del pecado. La tierra
ciertamente gime porque está bajo de esclavitud del pecado de Adán. Pero Cristo finalmente va a apresar a Satanás, el que engañó a nuestros padres y ha engañado al mundo entero. Entonces, libertará la creación completa de su esclavitud y toda su naturaleza disfrutará con nosotros de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Según el pasaje que encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 21, en ese interesante pasaje, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, Jesús es la fuente de nuestra salvación y es la fuente de nuestra libertad, la fuente de la santa vida para nuestras almas. Qué maravillosa salvación tenemos, libres de la pena del pecado debido a que Cristo murió por nosotros, según el capítulo 5 de Romanos, libre del poder del pecado porque morimos con Cristo a la carne, según el capítulo 6, y que morimos a la ley, según el capítulo 7 de Romanos, y algún día seremos libres de la misma presencia del pecado. Recalco, seremos libres de la misma presencia del pecado cuando la naturaleza sea liberada de su esclavitud. Nosotros tendremos la dicha de gozar cielos nuevos y tierra nueva donde la plenitud de la justicia reinará de eternidad a eternidad. Ahora tenemos el espíritu de adopción, pero estamos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos, porque estos cuerpos serán transformados. Nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojo, en un pispilear. Esa transformación lo hará Dios por su espíritu, con su gran poder. Vemos a la luz de Romanos 8:23, no solo ella está gimiendo, es decir, no solamente la creación gime por causa del pecado, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo mortal tiene que ser transformado a inmortalidad y nuestro cuerpo corruptible tiene que ser transformado a un cuerpo de incorrupción. Esto lo estamos esperando. Mientras estemos en este cuerpo que tenemos, ciertamente nos vamos a sentir afligidos, angustiados, preocupados. Pero una vez que mantengamos nuestra fe en Jesucristo, seremos totalmente dichosos diariamente, sabiendo que tenemos una esperanza viva y eficaz en Cristo Jesús. El alma ha sido redimida, pero no el cuerpo. Esperamos esa esperanza entonces, que sin embargo, esperamos la esperanza que es en Cristo, pero sin embargo, debido a que el Espíritu Santo nos es dado como las primicias de la liberación que Dios tiene para nosotros en el futuro. Es decir, esas son las arras que Dios nos ha dado, su Santo Espíritu. Ahora, ¿para qué? Se nos ha dado como las primicias de la liberación que Dios tiene para nosotros en el futuro. Incluso si morimos, el Espíritu quien nos ha sellado para el día de la redención. El apóstol Pablo nos habla de esta primicia o de estas arras, en otras palabras, del Espíritu. ¿Cómo es que recibimos las arras del Espíritu? ¿Cómo es que somos sellados por el Espíritu? Se logra de esta manera. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida
ciertamente para alabanza de su gloria. Entonces estamos sellados por el Espíritu de Dios. Este glorioso Espíritu vivificará nuestros cuerpos, porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa, Él es una persona morando en nuestras vidas. Vivificará nuestros cuerpos mortales, según el pasaje 11. Entonces, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará. A veces ya no sé ni hablar ni español. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu de Dios habita en nuestras propias vidas. Todo lo adquirimos por la fe que es en Cristo. Nótese los 3 gemidos en los versículos 22 al verso 26. El gemido de toda la creación. Toda la creación gime delante de Dios, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, el creyente gime esperando la venida de Cristo, según el verso 23. Además, en tercer lugar, el Espíritu gime al interceder por nosotros. La tierra gime, los creyentes gemimos, el Espíritu de Dios gime intercediendo por nosotros, según Romanos capítulo 8, verso 26. Y nótese en Juan capítulo 11, cuando Jesús gimió al visitar la tumba de Lázaro. ¿Cómo se preocupa Dios por la esclavitud de la creación? Recalcando, ¿cómo se preocupa Dios por la esclavitud de la creación? Por supuesto que Él se preocupa. ¿Qué precio pagó Cristo para librarnos? Por supuesto, dio todo lo que tenía. Todo su ser lo entregó para podernos liberar, para podernos redimir. Pablo destaca que mientras soportamos estos sufrimientos en esperanza, tenemos el privilegio de orar en el Espíritu. Tal vez muchas de nuestra oración es en la carne. Por eso es que no recibimos respuestas. Oraciones largas, hermosas y pías que glorifican al hombre y dan náusea a Dios. Eso lo vemos claro, que muchas veces por no buscar a Dios en santidad, nuestras oraciones son retenidas. Muchas veces ni retenidas, no son escuchadas, no son oídas. Y como no son oídas por Dios, por nuestros pecados, por nuestras maldades, entonces no hay respuesta. A través del profeta Isaías, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnes, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. La luna nueva, el día de reposo, que es el guardar el día sábado, me es abominación. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Entonces, esa es la causa por que Dios no escucha nuestras oraciones. Pablo indica que la mayoría de la oración espiritual puede ser un gemido sin palabras que brota del corazón. Suspiros demasiado profundos para las palabras es una manera en que una versión traduce el versículo 26 de Romanos capítulo 8. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, desde lo más profundo, gime con dolor
para que podamos alcanzar la victoria máxima. Entonces el Espíritu intercede por nosotros. El Padre escudriña nuestros corazones y sabe que el Espíritu desea. Y esto es los que nos concede la victoria. Esto es lo que nos concede la victoria, esos gemidos del Espíritu Santo que habita en nosotros. El Espíritu siempre ora de acuerdo a la voluntad del Dios vivo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que los creyentes sean conforme a la imagen de Jesucristo. Eso lo vemos claro en el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. En la palabra predestinar aquí es que nos conoció para que fuésemos hechos, es decir, nos escogió en otras palabras. Los predestinó, que quiere decir que nos escogió para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A la luz de este interesante pasaje, ciertamente nos habla de que los creyentes tenemos la bendición de ser conformados a la imagen de Jesucristo y podemos reclamar las promesas que están en el versículo 28. El versículo 28 ciertamente nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Si amamos a Dios es porque le oímos y le obedecemos. Amar a Dios es escucharlo y obedecer su palabra. En eso consiste en amar a Dios. Jesús lo dijo claro en San Juan 14, verso 15. Si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces yo pediré al Padre para que le dé el otro consolador y esté con vosotros todos los días. El Espíritu de verdad. El mundo no puede recibir ese Espíritu, mas vosotros sí, y mora con vosotros. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al santo propósito de Dios son llamados. Entonces, debido al propósito del versículo 29, nótese que todos los verbos en el versículo 30 están en tiempo pasado. Llamó, justificó, glorificó al creyente. Todo esto está en tiempo pasado. Ya está por asentado, en otras palabras, nuestra victoria. Llamados, justificados y glorificados. ¿Por qué desmayar bajo los sufrimientos de este mundo cuando ya hemos sido glorificados? Simplemente esperamos la revelación de esta gloria en la venida de Cristo. Pablo concluye haciendo 5 preguntas en el verso 32 al verso 35. Entonces, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos? Ya que Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién nos puede acusar? Si Dios nos ha justificado, ¿quién nos puede acusar o quién nos podrá condenar? Ya que Cristo es el que murió. Cristo murió para que no tengamos condenación, porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Entonces, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, es decir, a la derecha del Todopoderoso Padre, el que también intercede por nosotros, nuestro Señor Jesucristo, al lado de su Padre Celestial. Es lo que nos dice Pablo en este pasaje de Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Podrá la tribulación, la angustia o la persecución o la hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces, nada de eso podrá separarnos. Entonces, Pablo en este caso concluye haciendo esas 5 preguntas y respóndelas claramente. Es decir, y respondiéndolas
claramente, no hay necesidad ni de inquietarse por lo que Dios hará, porque Dios es por nosotros y no contra nosotros, porque Dios es por nosotros y no contra nosotros. La prueba es que dio lo mejor que tenía, lo dio en la cruz, con toda seguridad que nos dará libremente cualquier otra cosa que necesitemos. ¿Puede alguien acusarnos por el pecado? No. Ya hemos sido justificados y esta posición delante de Dios nunca cambia. ¿Puede alguien condenarnos? No, porque Cristo murió por nosotros y vive ahora con nuestro, es decir, y vive ahora como nuestro abogado a la diestra de Dios. ¿Cómo puede alguien separarnos del amor de Dios? No existe ninguno siquiera puede separarnos del amor de Dios. Ni siquiera el mismo diablo, ni principados ni potestades. Nada de eso puede separarnos. Y el apóstol dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada de eso nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Es decir, ninguna condenación, obligación, ninguna separación. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos dice en el versículo 37. Queridos televidentes, ciertamente solo a través de la persona de Jesucristo el hombre puede alcanzar la victoria máxima. No es a través de los ídolos, a través de las imágenes. Puede recorrer por todo el mundo el hombre más famoso presentando todas las clases de imágenes, pero ninguna de ellas podrá salvar al hombre. Lejos de eso, sirve de maldición en sus propias casas tener todo ídolo, toda imagen traídas de cualquier parte del mundo. Eso es tragedia para las naciones, para los pueblos, tribus y lenguas. Por eso el hombre no ha recibido cambios en su propia vida, porque el hombre, en vez de aferrarse a Jesucristo, al Hijo de Dios, el que vino a dar su vida en rescate nuestro, lo han echado a un lado y han dado gloria a sus imágenes, a los animales, animales de cuatro patas, a reptiles. En vez de darle la gloria a Dios, yo le invito a que usted aprenda el 100% a darle la gloria a Dios con todo su corazón, porque de ahí usted será bendito, será prosperado, será perdonado, será limpiado. Deje totalmente todo engaño de Satanás a un lado y véngase a la verdad que es Cristo Jesús. No le estoy hablando de un Cristo que está colgado a la pared ni que se carga el cuello con una cadena colgado. Le estoy hablando de Jesús, el Hijo de la Virgen María, el que vivió durante 33 años sobre la faz de la tierra, fue al Calvario para redimirnos con su sangre preciosa. Fue sepultado y resucitado para garantía de nuestra justificación. Por lo tanto, abrace a Jesucristo, entregue su corazón a Él, invítelo a que sea su Señor y su Dios. Entonces recibirá la esperanza más grande y gloriosa y recibirá en su espíritu la convicción de que usted es hijo e hija de Dios. No importa las circunstancias que vengan tras de esto, porque Dios siempre dará victoria. Por lo que hemos estudiado, está sentada la victoria para todos los que amamos a Dios. Si usted ama a Dios sobre todas las cosas, entonces usted será prosperado en esta vida como en la venidera. La prosperidad será con una gran paz, gozo, libertad en su espíritu, una gran alegría, que usted se deleitará en Dios, aunque tal vez no tenga ni casa, no tenga ni cama donde dormir, pero Dios será su paz, su gozo, su alegría. Algunos piensan que
La bendición sería tener muchas riquezas, ser millonario, pero eso no hace feliz a nadie. Usted puede ver hombres que son multimillonarios que nadie los quiere porque viven amargados y su amargura suelta por la lengua. Entonces, y dañan a tanto pueblo que nadie los quiere ver ni en fotos. Pero Dios trae los cambios necesarios para darle a usted la felicidad que busca su alma. Esa alma que está sedienta, hambrienta por la salvación. Venga Jesucristo y va a encontrar que en verdad solamente en Él encuentra lo que su corazón necesita. Yo quiero orar por usted, quiero orar por los que están en casa enfermos, aún por aquellos que están en los hospitales o aquellos que se encuentran en las cárceles, que tienen el privilegio de escuchar este programa. Padre precioso, las vidas que vienen a ti reconociendo que la esperanza, el consuelo, la vida se encuentra en la persona de tu Hijo Jesús. Te ruego, Señor, que en tu misericordia, en tu bondad, los abraces, los perdones, los salve de toda condenación, tal como dice las santas escrituras. Oh Dios santo, extiende tu misericordia, tu poder, extiende tu gracia sobre la vida de ellos. Te alabo y te bendigo, Dios, por lo grande y poderoso que tú eres. Muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, les invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna. Será un placer tenerles en la iglesia. El tenerle en la iglesia es para gozarnos en Cristo todos juntos, deleitarnos a través de las gloriosas enseñanzas que estamos impartiendo en la casa de Dios. Los servicios son los días miércoles a las 7:30 y los días viernes también a las 7:30. Domingo a las 10 de la mañana tenemos devocional, estudios bíblicos para jóvenes, niños y para adultos. El domingo por la tarde tenemos el servicio evangelístico, donde también es un servicio de gloria, igual que el de la mañana del domingo, que son cultos pero maravillosamente hermosos. También el de la semana son muy prosperados y muy bendecidos. Y queremos que usted participe en estos maravillosos servicios. Que Dios añada bendiciones y los guarde para siempre a usted y a toda su familia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre de todos ustedes y establezca abundancia de paz y gozo para siempre. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42th Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.